Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Querida amiga, ¿dónde te encuentras en este momento? Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Me siento feliz, contento de poder estar acompañándote en un momento más, en un episodio, ¿verdad? Yo soy tu amigo, el pastor Michael Mercado, y aquí en este programa abriremos la Biblia y escucharemos la voz de Dios. Pero en este momento yo también tengo un regalo para ti. Yo te hago una pregunta. ¿La educación de los hijos la consideras relevante e importante? ¿Verdad que sí? Es por eso que Escuela Bíblica Nuevo Tiempo, pensando en ti, pensando en tus hijos, ha preparado esta hermosa guía de estudio que lleva por título Educación de los hijos. Tú puedes verlo aquí a mi costado, ¿verdad? Es una guía de estudio preparada de manera muy especial para que tú puedas conocer un poco más acerca de cómo educar a los hijos. Si tú quieres tener esta guía de estudio en tu casa, por favor simplemente escríbenos al WhatsApp que aparece aquí en pantalla, o si prefieres escribirnos un correo electrónico, también lo puedes hacer. Recordarte que estos cursos pueden llegar de manera gratuita a tu hogar gracias a los aportes sistemáticos de nuestros ángeles de esperanza. Amigo, amiga, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de la fe. Yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Es pequeña? ¿Es grande? ¿Cuándo fue el último momento que tuviste que detenerte y pedir a Dios que aumente tu fe? ¿Sabes? Hoy día vamos a hablar de la fe, pero la fe como un hábito, ¿sabes? Tú y yo necesitamos tener este hábito de la fe. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que el maestro de maestros, Jesús, él tenía el hábito de la fe. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, por favor, quédate con nosotros aquí en Tiempo de Paz. Estamos de vuelta aquí en tu programa Tiempo de Paz. Te hago una pregunta. ¿Ya tienes una Biblia en casa? ¿La lees? ¿Oras? ¿Has subrayado tal vez algunas promesas de parte de Dios? Sabes, la Biblia nos menciona diversos textos bíblicos que nos ayudan a enfrentar y también a afrontar las dificultades diarias. Quiero compartir contigo una promesa de parte de Dios. Si tienes tu Biblia, búscalo, por favor. Busca este texto, está en Isaías, el capítulo 40. Isaías, capítulo 41, perdón, el versículo 10. ¿Tienes ahí el texto bíblico? Mira, el texto bíblico dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda, para Dios no hay nada imposible. Dios en todo momento desea ayudarte. Dios en todo momento va a estar contigo. Yo en mis manos tengo una Biblia. Esta es la palabra de Dios. Cuando uno estudia la palabra de Dios, su vida es transformada. Si tú quieres que Dios restaure tu vida, transforme tu carácter, la manera de pensar, simplemente yo te invito a que puedas acudir aquí a la palabra de Dios. En la ciudad donde tú te encuentres, en el país desde donde nos estés viendo en este momento, te invito también a que busques una iglesia adventista, a que asistas a ella y así conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Hoy día vamos a hablar de un tema importante. Hoy día vamos a hablar de la fe. ¿Qué crees que es la fe? ¿Será importante tener fe en este mundo, en este tiempo, en el contexto en el cual nos encontramos? ¿Qué piensas? Muchas personas han experimentado la fe. Muchas personas tienen fe en distintas cosas. ¿Tú tienes fe en Dios? ¿Sabes? Hoy día vamos a hablar acerca de este hábito de la fe. Pero la fe, muchas veces las personas se preguntan, ¿cómo podemos adquirir más fe? ¿Cómo tener fe? En cierta oportunidad me preguntó un joven, si yo no conozco a Dios, ¿se podrá tener fe cuando uno no conoce a Dios? ¿Qué piensas tú? Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo impresionante. En Romanos, el capítulo 10,
el versículo 17 dice lo siguiente. Dice que la fe viene por oír, por escuchar. Pero por oír, ¿qué cosa? El texto bíblico dice, por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que una persona pueda empezar a tener más fe, necesita escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, en este momento, aquí en Tiempo de Paz, tú estás desarrollando el músculo de la fe. ¿Sabes por qué? Porque aquí nosotros abrimos la palabra de Dios. Permíteme contarte una historia de fe. En cierta oportunidad, un hombre parisino, un hombre de París, él se dedicaba a hacer diversas acrobacias. Y él, ¿verdad? Allí en París, él podía caminar sobre una cuerda. Muchas personas lo ovacionaban, personas también aplaudían, acudían a sus eventos. Y él realmente, lo que él hacía no solamente era caminar por la cuerda, sino que en medio de la cuerda, él hacía diversas acrobacias. Una de las más extremas fue tomar una carretilla y andar con ella sobre aquella cuerda. En cierta oportunidad, un hombre, un empresario que estaba dentro del tumulto de las personas, lo observó. Y cuando este hombre, este acróbata, finalizó, se le acercó y le dijo, mira, yo tengo, le dijo así, una oferta, una propuesta para usted, señor. Dígame, le dijo así. Yo quiero desafiarlo a que usted haga lo mismo allá, en las cataratas del Niágara. Yo quiero que usted haga esto, pero allá en las cataratas del Niágara, yo quiero que usted asista allá, a ver si realmente es tan bueno como usted lo dice. Él le dijo, mire, nunca he ido a esas cataratas, acepto la oferta. Este hombre fue, ¿verdad? Acordaron una suma de dinero si él realmente podía manejar toda esta situación ahí en las cataratas del Niágara. Y llegaron, las personas estaban reunidas, eran muchos. Algunos canales empezaron a televisar aquel momento. ¿Y qué creen que pasó? Evidentemente, este hombre logró hacer su acrobacia. Ahora viene el empresario y le dice, tengo que felicitarlo. Usted me ha ganado, le dijo así. Y el acróbata le preguntó lo siguiente. Caballero, le dijo así, ¿realmente usted ahora cree que yo puedo hacer esto en cualquier parte del mundo? ¿En cualquier lugar puedo hacer esta acrobacia? Claro que yo creo, le dijo así. Pero un momento, le dijo, no se apresure en responder. El acróbata le decía esto al empresario, no se apresure a responder. ¿Realmente está seguro que usted cree que yo puedo hacer esto en cualquier lugar del mundo? Por supuesto que yo creo, le dijo. Y el acróbata le dijo finalmente, muy bien, si usted cree, yo ahora quiero que usted suba dentro de la carretilla. Yo lo llevaré por la cuerda, pero yo quiero que usted esté dentro de la carretilla. ¿Cuál sería tu respuesta frente a tal invitación? La fe. No solamente es decir yo creo, ¿verdad? Sí, yo creo que puede, yo creo que puedes, yo creo que sí, yo creo. La fe siempre da un paso más allá. La fe no es simplemente un creer teórico. La fe es un creer práctico. La fe es creer en Dios que Él lo puede hacer. Yo en este momento quiero orar contigo. Quiero hacer una oración por ti, por tu familia. ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Te parece si oramos a Dios y le pedimos que Él aumente nuestra fe? Que Él permita que nuestra fe día a día pueda crecer más y más. Ahí donde tú estás, yo te invito a que junto a mí tengamos esta palabra de oración. Vamos a orar. Bondadoso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque hoy, cuando vamos a abrir tu palabra, vamos a darnos cuenta de cómo poder tener más fe, cómo poder adquirir este hábito, el hábito de tener fe, de confiar en ti, Señor, aunque todo esté en nuestra contra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿ya tienes la Biblia? ¿Sí? Vamos a estudiar la palabra de Dios en este momento. ¿Te parece si vamos a la palabra de Dios? Si tú tienes ahí tu cuaderno, puedes anotar. Si tú tienes ahí una lapicera,
también puedes anotar en este momento. Vamos a ir a los evangelios. Vamos a ir a Mateo el capítulo 19, el versículo 26. Mira lo que el texto bíblico. Estamos aquí abordando el tema, el hábito de tener fe. Mateo el capítulo 19, el versículo 26. Porque aquí nos damos cuenta que Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué te parece esta declaración? Y esto trae a mi mente un texto bíblico. Marcos, el capítulo 9, el versículo 23, donde el texto bíblico dice: al que cree, todo le es posible. ¿Ya te has puesto a pensar en esto? ¿Tú crees? ¿Hay algo que sea imposible para ti? Pues bienvenido a las posibilidades divinas. Cuando inicia la imposibilidad del ser humano, es el momento de dar espacio, de permitir que Dios obre con las posibilidades divinas. Voy a repetir el texto bíblico. Grábalo. Mateo 19, el versículo 26. Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Una vez más, Jesús practica un hábito. Jesús presenta la teoría del hábito, pero Jesús vive la práctica del hábito. Jesús hoy también te invita a ti para que tú puedas vivir una vida de fe. Ahora, tenemos que recordar algo importante. En Mateo el capítulo 26, el versículo 36 al 39 y en el versículo 42, hay una historia fascinante. Jesús está pasando un momento de angustia. Nos damos cuenta que el contexto, el lugar, ¿verdad?, geográfico es el jardín del Getsemaní. Es un momento de dificultad, es un momento de angustia, es un momento donde puede haber shock, pero él en ese momento, ¿qué es lo que hace? Jesús confía totalmente en la voluntad del Padre. Jesús, a pesar de estar pasando un momento de angustia, él acepta el plan de Dios y él le dice que se haga conforme a tu voluntad. Si tú no puedes hacer pasar de mí esta copa, que es lo que a mí me agradaría, yo te pido, por favor, le dice, que se haga tu voluntad. Recuerda la primera enseñanza: la fe acepta el plan de Dios. ¿Tú ya le pediste a Dios que se haga la voluntad de Él? ¿O realmente tú todavía sigues buscando tu voluntad? La fe acepta el plan de Dios. Qué maravilloso. Decirlo es muy fácil, ¿verdad? Vivirlo no es tan sencillo como expresarlo. Pero recuerda el texto bíblico, Mateo 19, 26. Lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Marcos 9, 23. Al que cree, todo le es posible. La primera enseñanza, ¿cuál es? La fe acepta el plan de Dios. Señor, yo quiero de esta manera. A mí me agrada de esta manera, pero que se haga, por favor, tu voluntad. Sigamos viendo en qué otros episodios Jesús practica una vez más el hábito de la fe. El texto bíblico también nos presenta en Lucas 23, 46. ¿Tienes tu Biblia ahí? Vamos al texto bíblico. Lucas, el capítulo 23, 46. Porque Jesús practica la fe cuando también Él se encontraba en la cruz. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos cosas muy importantes. ¿En quién encomiendas tú tus planes? Tu vida, ¿las sostiene quién? ¿Dónde te aferras? ¿Dónde encuentras tu fortaleza? Jesús buscaba apoyo en las manos de su Padre, en la voluntad de Dios. Es por eso que el texto bíblico dice, aquí Jesús, ¿verdad?, adquiriendo, practicando el hábito de la fe en medio de la cruz, en medio de la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La segunda enseñanza: pon todo en las manos de Dios.
Muchas personas quieren que Dios haga algo en su vida, pero ¿sabes lo que ellos hacen? Evitan a Dios. ¿Ya te tocó a ti evitar algún momento a algunas personas tal vez desagradables o que tal vez no son de tu agrado? ¿Ya te tocó en algún momento evitar algo, alguna situación? Bueno, hay personas que evitan a Dios, pero nos damos cuenta, bien digo, en este hábito que es el hábito de tener fe, que Jesús nunca evitó al Padre, sino que por el contrario, lo que Él hacía, lo que Él realizaba, ¿qué cosa? Era encomendar su vida, su propósito en las manos de Dios. Entonces, ¿cuál sería la tercera enseñanza? Recuerda, pon todo en las manos de Dios. ¿Sabes? Jesús también practicó el hábito de la fe cuando sabía y cuando él creía que Dios podía levantarlo de la muerte. ¿Recuerdas? Jesús murió, pero la promesa que él había hecho a sus discípulos, a todas las personas que le seguían era: yo resucitaré al tercer día. No tienen que olvidarlo. Y esto es muy, muy, muy importante a recordar. Para eso es sorprendente. ¿Por qué? Porque las personas que estaban en contra de Jesús, ¿verdad? Los prelados, muchas personas que estaban en contra de él, los grandes líderes, el mismo Herodes, ellos habían recordaron en aquel momento las palabras, las promesas de Jesús. Ellos dijeron: al tercer día va a resucitar. Por eso mandaron a asegurar la tumba, ¿recuerdas? Aseguren la tumba, decían, porque recuerden que Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero por su parte, los discípulos, los que estaban cerca con él, se habían olvidado de esta maravillosa promesa. ¿Y por qué olvidamos? ¿Será que cuando la fe nos falta empezamos a olvidar? ¿Y será que cuando está la fe en aumento tenemos presentes las promesas de Dios? Es por eso que el salmista en algunos momentos, en el Salmo 77, el versículo 11, él menciona y dice, ¿verdad? Me acordaré de tus cosas, dice. Me voy a acordar de las cosas grandiosas. Lo malo no voy a acordar, no traeré a mi mente, no traeré a mi memoria, dice el salmista, ¿verdad? Las cosas malas, el dolor. Voy a traer a mi mente y a mi memoria solamente tus obras poderosas. Fe, apreciado amigo, amiga, es aquel momento cuando tú decides que lo malo, el pasado, queda atrás y ahora encomiendas tu vida en las manos de Dios. Recuerda, por favor, Jesús creyó plenamente que Dios podía levantarlo de la muerte. ¿Me acompañas? Mateo el capítulo 20, el versículo 18 y 19. ¿Qué es lo que el texto bíblico nos dice? Mateo 20, el versículo 18 y 19. El texto bíblico dice lo siguiente. Si tú tienes estos textos, anótalos por favor. Anota Mateo 20, el versículo 18 y 19. Amigo, amiga, Jesús creía que su Padre podía levantarlo de la muerte. Recuerda que la fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que hay resurrección. Acompáñame, por favor. ¿Cuántas personas en este tiempo piensan que la muerte es lo último, que no hay más allá? Cuando llega la muerte se perdió toda oportunidad. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor en su palabra dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, el capítulo 10, el versículo 10 menciona y dice claramente, ¿recuerdas? Jesús, tratando de presentarles a las personas que lo seguían, a sus discípulos, presenta esta alegoría, esta metáfora. Les dice: miren, el ladrón, tipificando al enemigo de Dios, el ladrón solamente viene a robar, a matar y a destruir, les dice. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Por favor, recuerda la cuarta enseñanza. La fe cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá gran resurrección. Y la quinta enseñanza la encontramos en Juan el capítulo 11, el versículo 41 y 42. ¿Me acompañas? Juan el capítulo 11
el versículo 41 y 42. Aquí está la historia en el contexto de lo que pasó con Lázaro. ¿Recuerdas? Cuando él ordena que Lázaro salga fuera y cuando Jesús se da cuenta de que Dios había respondido su oración, él le dice, ¿sí? ¿Me acompañas? Juan, el capítulo 11, el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué cosa dice? Para que puedan tener el hábito de la fe, para que crean que tú me has enviado. Apreciado amigo, una vez más, aquí vemos a Jesús practicando el hábito de la fe, porque él sabía que Dios escuchaba sus oraciones. Pero no solamente eso, sino que también él dijo esto para que tú puedas tener el hábito de la fe. Lo he dicho, le dijo, para que ellos también puedan creer que tú me has enviado. Pero apreciado amigo, en la vida, en el contexto de vida que llevamos en este tiempo, se presentan algunas dificultades para tener fe, ¿verdad? Por supuesto, yo también las experimento. Por supuesto, yo también las he vivido. Existen enemigos en la vida que no nos permiten avanzar o tener este hábito de la fe. ¿Cuáles serán estos enemigos? Yo te voy a mencionar solamente 4 para que tú los puedas identificar. ¿Te parece? 4 enemigos en los cuales tienes que prestar mucha atención, que están ahí en todo momento deteniéndonos a practicar el hábito de la fe. El primer enemigo, la incredulidad. No, yo no creo, ¿verdad? Mira, la Biblia lo dice, pero a mí me agrada creer esto, pero lo otro no. O me es difícil, me cuesta creer. La incredulidad, apreciado amigo, amiga, es un enemigo para practicar el hábito de la fe. En segundo lugar, los sentimientos. Es que yo no siento. Es que yo sí siento. No te confundas, por favor. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Permítele a Dios que sea Dios. Los sentimientos tienen que quedar fuera. Aquí tú necesitas tener un escrito está. Recuerda, el segundo enemigo para practicar el hábito de la fe son los sentimientos. El tercer enemigo, ¿quieres conocerlo? Son las opiniones ajenas. Cuando hay personas, ¿verdad?, que te dicen, mira, yo creo que es esto, mira, yo nunca he leído la Biblia, pero yo creo que no deberías de creer. Solamente una persona que ha tenido una experiencia, ha experimentado, leyendo la palabra de Dios, teniendo un cambio en su vida, puede contarte lo que Dios hace. Pero no necesitas que te cuenten. Dios te invita a que tú también tengas una experiencia con Él. Y el cuarto enemigo que no te va a permitir practicar el hábito de la fe, ¿sabes cuál es? La falta de conocimiento. Esta falta de conocimiento, o también conocida como una falta de conciencia. Tú necesitas en todo momento conocer la palabra de Dios. Por eso yo te felicito, porque ahora estás invirtiendo el tiempo aquí en este programa, Tiempo de Paz. El Señor en su palabra mencionó y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, cuando ya hemos determinado, hemos identificado a estos enemigos que no nos permiten desarrollar el hábito de la fe, ahora yo quiero recordarte 3 puntos importantes de cómo formar el hábito de la fe. En primer lugar, recuerda que la fe es como un músculo. Necesitas ejercitarlo. Romanos el capítulo 10, 17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, espera en el Señor, cree en Él. Y finalmente, en tercer lugar, tú debes de comprender, debes de reconocer y recordar que Dios es omnipotente, todopoderoso y omnisciente. Finalmente, por favor, recuerda, las manos de Dios son más grandes que las tuyas y Él quiere sostener tu vida. Yo te quiero invitar en este momento a que tú también aceptes a Jesús por fe. Aceptes a Jesús por fe. ¿Tú deseas practicar el hábito de la fe? Si esa es tu decisión, por favor, acompáñame en esta oración. Bondadoso Dios, gracias porque tú nos
inculcas, nos enseñas a poder, Señor, cultivar y practicar el hábito de la fe. Bendice a mis amigos, bendice a mis amigas, amigos televidentes que están ahí detrás de la pantalla. Permite que ellos día a día puedan también cultivar el hábito de la fe. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, que Dios te bendiga.